Viste que en el encuentro anterior Jesús estuvo contando a sus discípulos que él iba a la casa de su padre, donde había muchas viviendas, y que él había ido a preparar más para que ellos pudieran estar con él. Y cuando termine, vendría a buscarlos para que compartan con él esa eternidad en la casa de su padre. Y terminamos la reflexión anterior cuando Jesús les dice, y ustedes saben cuál es el camino, saben a dónde voy y saben cuál es el camino. Entonces, el encuentro de hoy quería empezarlo preguntándote, a vos, preguntándote, ¿sabés cómo hacer para estar en las mansiones del Padre? Te lo pregunto de otra manera. ¿Sabés cómo hacer para ser salvo? ¿Conocés cuál es la forma? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué tenés que hacer para ser salvo? Mira, Jesús había afirmado, ustedes saben a dónde voy y conocen el camino. ¿Será que los discípulos entendieron? ¿Será que sabían a dónde iba? Jesús acababa de decirles a dónde iba y también acababa de contarles para qué. ¿Habrán sentido la seguridad de saber cuál era su parte para llegar allá? Por eso creo que ellos se enfrentaban, se dieran cuenta o no, la misma pregunta que te acabo de hacer. ¿Será que ellos sabían cómo llegar a la casa del Padre? ¿Será que tenían la respuesta clara? Mirá cuál fue la reacción de los discípulos cuando Jesús hizo esta afirmación con la que terminamos el video anterior. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podremos conocer el camino? No sabían a dónde iba, ¿te das cuenta? Pero Jesús se los acababa de explicar. Bueno, evidentemente ellos no entendieron. Deberían saberlo, pero no sabían. ¿Sabes? Ningún cristiano puede responder en forma dudosa esta pregunta, porque si así lo hace, está en graves problemas. Por eso el maestro decidió ser absolutamente claro en su explicación y les dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Les contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. La pregunta era, ¿cómo hacer para llegar a las moradas del Padre? Jesús les está diciendo, nadie llega al Padre sino por mí. Hay un solo destino deseable, la casa del Padre Celestial. Sin duda, como último destino, no tenemos mejor objetivo en nuestra vida que la de poder estar en la mansión de nuestro Padre Celestial. Y hay solamente un camino para poder llegar allá. No existen varias opciones. No depende de la opinión, del parecer de cada uno, sino que hay un solo camino. Y ese camino es una persona. Ese camino es Jesús. No existe otra opción. Si ustedes realmente me conocieran, les cuenta Jesús a sus discípulos, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. A ver, si conocemos a Jesús, conocemos también al Padre. Si queremos conocer al Padre, debemos preocuparnos por conocer más y mejor a Jesús. Su definición fue clara, pero a pesar de eso, no lo entendían. Por eso Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Pero si Jesús acababa de decirle, quien lo conoce a Él, conoce al Padre. Por eso le insiste a Felipe y al resto de los discípulos y a vos y a mí también. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conocen? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme muéstranos al Padre? Ellos deseaban ver al Padre. Y no se daban cuenta que conociendo a Jesús, estaban conociendo al Padre. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les anuncio no las hablo por cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza las obras. ¿Por qué Jesús era quien era? ¿Por qué podía hacer los milagros que hacía? ¿Por qué los discípulos habían dejado todo por seguir al Señor? Créanme cuando les digo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos, créanme por las obras mismas. Bueno, lo que Jesús está diciendo y recordándoles y poniéndoles delante de su rostro, es que su misma vida era una evidencia de que el Padre vivía en él. Por eso es que conocer a Jesús es conocer al Padre. Ciertamente les aseguro, continuó Jesús enseñándoles, el que cree en mí
las obras que yo hago, también las hará, y aún mayores, porque yo vuelvo al Padre. Ellos podían ser parecidos a Jesús. ¿Te das cuenta que Él les está asegurando que podían aún tener mayores logros que lo que Jesús había logrado? Esto sonaba absolutamente imposible. ¿Cómo te suena a vos? Bueno, la verdad es que ellos sabían que era imposible y Jesús también sabía que lo era. Por eso les explicó la parte que faltaba. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Claro, Jesús, su amigo, iba a unirse con el Padre y estando junto a Él, estaría atento a los ruegos de sus amigos para proveerles lo que necesiten y, por supuesto, aún mucho más. Las victorias imposibles son mucho más que realizables si estamos unidos al Señor, siguiendo su voluntad. ¿Cómo podemos ser salvos? Hay solamente un camino posible y debemos transitar por él, sin opciones, por él. Por eso en el próximo video continuaremos la explicación de Jesús para que todos podamos tener claro cuál es nuestra parte en el camino de la salvación. Vuelvo a hacerte la pregunta fundamental. ¿Sabes cómo hacer para ser salvo? ¿Sabes cómo hacer para poder ser participante de esas mansiones que Jesús fue a preparar en el cielo, en la casa de su Padre? Jesús es el camino. Por eso es que estamos haciendo también esta serie de encuentros, de videos, en los que lo que estamos tratando de hacer es conocer a Jesús, conocer mejor a Jesús, porque quien conoce a Jesús va conociendo al Padre, y quien conoce a Jesús tiene la vida eterna, porque la vida eterna es conocer a Jesús. Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Pero ¿qué más tengo que hacer? Bueno, Jesús es el camino. Preocúpate por conocer a Jesús y Jesús se encargará del resto. Que Dios te bendiga y sigamos este camino, especialmente estos momentos en los que el Señor está guiándonos en forma tan clara a los objetivos más importantes de la vida del cristiano. En este momento se lo contó a sus discípulos, pero obviamente por extensión es para vos y para mí, para todos los que queremos tener una respuesta clara y segura de qué es lo que tengo que hacer para ser salvo. Que Dios te bendiga.